con creces. No hay ninguna diferencia. La ignorancia del pueblo argentino es la misma. No se le comunica a nadie. De la deuda no se habla, esto no se dice, esto no se hace. Lo hizo Alberto Fernández. Llega Alberto Fernández y en vez de investigar la deuda, como había prometido, recuerden su discurso del 1 de marzo del 2020. Yo estaba en mi casa solo, lo levanté y lo aplaudí, estaba solo. Y no estaba borracho, estaba fresco, porque era a las 6 de la tarde. Y lo aplaudí, porque dije, bueno, por fin vamos a poder encaminar esto. O sea, la agarró. Él dijo, vamos a investigar, no hizo nada. Es más, renegoció todos los títulos de deuda sin investigarlo. Lo mismo que a vos te dicen, mira, te hice una deuda de $1.000.000. Eso sí, no me la pagás en 3 años, me la pagás en 10 años. Ah, bueno, y firmamos. Y aceptamos todo. ¿Y dónde está ese $1.000.000? Si vos me decís, la deuda que tomó Macri por más de 100 mil millones, no 100 millones de dólares, 100 mil millones de dólares, no recuperamos el puerto de Paraná, no recuperamos el puerto de Rosario, no creamos nuestra propia flota mercante, no se construyó 1 millón de viviendas, en realidad se compró un ladrillo. ¿Dónde está esa plata? Bueno, esta ignorancia que nos suma a nosotros, hay una ignorancia que hacía en esa época. Total, el grupo de entendidos de la clase ilustrada, si lo más no saben leer y escribir. Sarmiento, entre todo, con lo hijo de buena madre que fue, a los negros no los quería, pero Sarmiento, entre todo, por lo menos trataba de educar al soberano, porque como odiaba la rosca oligárquica, pretendía que algún negro se hiciera blanco y hiciera un país funcional de Estados Unidos. Esta es la idea de él. La idea de él era que odiaba la rosca oligárquica, sabía que esa rosca con olor a bota no podía hacer nada, eran todos parásitos y rentistas, y quería crear una propia burguesía tipo Estados Unidos. Pensaba que los negros, o si no traer extranjeros y cruzarnos, esa idea, por eso nos trataba de inculcar la educación, si no se enoja ninguno de los argentinos que hay acá. Pero lo que quiero decir es que pasa lo mismo, lo que mismo están haciendo ahora, lo hicieron en aquella época. Por eso puse esta frase de Victorino de la Plaza para demostrar cuál era el manejo de la deuda en ese momento. Ahora sí te pierdo. Bueno, no generaba puesto de trabajo, ataba al país a la Bretaña, se dependía del ingreso de divisa de los que nos compraban, que era básicamente Inglaterra. Incluso las importaciones y el pensamiento, dependíamos todo de Inglaterra, no podíamos hacer nada de nada, porque no teníamos ninguna industria, no podíamos sustituir. El que entra a sustituir industria va a ser Pinedo en la crisis del 30. Recién ahí, pero no teníamos industria. Si Inglaterra nos cortaba los bienes, nosotros no podíamos, los ferrocarriles dejaban de andar, los autos dejaban de andar, no teníamos más nada, dependíamos todo de Inglaterra. Y a su vez nosotros, nuestro principal comprador era Inglaterra. No permitía desarrollar otras actividades ni de integración comercial y financiera. Era un país sumamente dependiente, una colonia británica. Acá viene el problema. Ellos no tenían mano de obra, entonces dice, bueno, Sarmiento fue uno de los que lo propiciaba esto, vamos a traer a los blancos de Europa. Pero claro, él seguramente pensaría que iban a venir ingleses o franceses o alemanes que la admiraban. Pero vinieron los tanos y los tanos del sur, Rovelli, Ischia, Nápoles. Vinieron mis abuelos a fines del siglo pasado. Mi hijo nació en el 13 acá. Venían los tanos del sur, los gallegos. No vinieron los que quisieron ellos, pero vinieron. Primero ingresaron como colonos, pero luego fue masivo. Entre 1886 y 1870 cayeron 860.000 inmigrantes. Entre 1880 y 1890, 841.000. Para 1914 había 7.885.237 personas. Acá la corriente migratoria ya fue importante. O sea, ya pasamos a tener casi 8 millones de habitantes. Más Noruega tiene 6 millones. Lo hablamos una vez la semana pasada, Noruega tiene 6 millones. Ya somos un país importante, pero que la corriente migratoria había pegado el salto importante en la población. Entre 1918 y 1940 llegaron 1.960.000 inmigrantes huyendo de la guerra, en el caso del 40 la Guerra Civil Española. También sirio-libaneses y judíos de distintas partes del mundo. Tras la Guerra Civil Española fue importante el ingreso de exiliados que escapaban de las penurias y las persecuciones de Franco, ola que se va a reforzar por la Segunda Guerra Mundial, que ahí viene la segunda ola de los tanos. Trabajadores argentinos, más de 6 millones de trabajadores inmigrantes, mayoritariamente varones. Por eso está la historia que me decía mi papá, si me permiten un chiste. Yo tenía 8 o 10 años, le pedía un dulce, una banquita de dulce de leche que había en esa época, y mi hijo me decía, vos callate, me salís más caro que una francesa y no vas a comparar la diferencia. Claro, no eran todos hombres, no había mujeres, entonces tenían que pagar la francesa, y mayoritariamente varones. Por eso estaban
¿Se acuerdan que había esos casos de la... Discépolo tiene un tangazo al respecto de eso, de las mujeres tenían que prostituirse para poder vivir. Bueno, pero me estoy yendo del tema. Las organizaciones seguridad comenzaron a crearse en el país con la inmigración de grupos socialistas, anarquistas, que crearon mutuales y luego formaron los sindicatos. O sea, los primeros sindicatos son anarquistas o comunistas o socialistas. Vinieron, pero vinieron por sus propias ideas y tenían claro lo que era el patrón. No es que era bueno. Vinieron acá porque estaban corriendo del lado de donde venían. Se formó un amplio mercado de trabajo asalariado para sostener la producción de bienes. Ahí comenzamos a industrializar. Que exigía el modelo agropecuario de Inglaterra, la producción agroganadera, los ferrocarriles, periodíficos, el puerto brutal, el transporte marítimo, los bancos y la casa de comercio. Se empezaron a crear, junto con ese comercio, antes dependíamos de Inglaterra, empezamos a sustituir esto con nuestra propia administración de puertos, nuestros propios bancos, etc. Pequeños medianos reglamentarios rurales que en 1912, durante la presidencia Roque Santpeña, Roque Santpeña era un conservador, él va a ser el que va a hacer el voto, el que va a permitir el voto voto obligatorio y universal y secreto. O sea, esto lo va a permitir Roque Santpeña. Y él en su juventud había luchado, era bastante romántico, había ido a pelear siendo joven, hijo de estanciero, el padre era estanciero. Luis Santpeña, Roque Santpeña va a pelear en la guerra cuando ve que Chile avanza sobre Bolivia y sobre Perú en forma injusta, va a pelear por lo que él creía que era justo. Va a pelear, lo hieren y lo detienen. Tuvo que utilizar la diplomacia argentina para traerlo, pero igualmente lo trajeron herido, etcétera, etcétera. Y después Roca, en otra jugada, con ya Roque Santpeña quedaba claro, porque era un hombre muy carismático, quedaba claro que era el candidato a presidente del PAN, como Roca no creía en él, jugó y lo puso al padre. Entonces Roque Santpeña no podía enfrentarlo al padre. Y le dejó lugar al padre y no se presentó en esas elecciones. Pero finalmente termina siendo presidente. En 1912 se llegaron a parar los altos alquileres. Comenzó en el sur de Santa Fe y se extendió en toda la región pampeana. Esto fue el origen de la Federación Agraria Argentina. Miren lo que es la Federación Agraria Argentina hoy, al lado de la Sociedad Rural Argentina, y el origen fue popular. Fueron los inmigrantes que eran arrendatarios. La erupción de los chacareros, mayoritariamente procedentes de inmigrantes europeos, especialmente italianos y españoles, hizo el origen de la Federación Agraria Argentina. El grito de Alcorta. Hay una parte, yo quería hablar de Pellegrini, lo habían pasado acá, te pido acá. Un segundo acá, miren. Yo le decía a ustedes que en 1890 se había producido el primer default de la Argentina. ¿Cómo lo solucionó Carlos Pellegrini? Miren lo que era la oligarquía en esa época. El presidente era Juárez Selman y el vicepresidente era Carlos Pellegrini. Juárez Selman, el burrito cordobés, como decía, tiene que renunciar por la misma crisis. Entonces, Pellegrini dice, yo solamente asumo, había que pagarle una suma determinada a Inglaterra. Era un vencimiento perentorio. Dice, yo solo asumo si tengo la plata para pagar a Inglaterra. Entonces él pertenecía a las clases más ricas de la Argentina. Había creado el Jockey Club, en esa época el Jockey Club era el club rancho, el club de la oligarquía, porque los caballos pur sangre solamente lo podían tener los dueños de este país, los ricos de este país. Hace una reunión en el Jockey Club con los socios del Jockey Club, dice, miren, la Argentina tiene que pagar dentro de 20 días tal deuda. El Estado no tiene un peso. Yo les pido a ustedes un bono patriótico, yo les voy a reconocer esa deuda, se la voy a pagar, que le hagan un préstamo a la Argentina, un bono patriótico para pagarle a Inglaterra. ¿Y qué hizo la oligarquía nuestra? Lo hizo, lo constituyó. Y le pagó a Inglaterra esa deuda. O sea, la crisis no es que estamos en crisis total, en default total, salió, no pudo Juárez Selman, pero salió Carlos Pellegrini antes de asumir, porque ya habían comprometido la plata. Y cuando él la tuvo, dijo, bueno, ahora sí asumo la presidencia de la República. Y así asumió como vicepresidente la presidencia de la República. Y lo puso como como ministro de Hacienda, a Vicente Fidel López. Creó el Banco Nación, trató de arreglar con los acreedores, hizo un gobierno, dentro de todo lo conservador, hizo bastante por el país. En 1890 el gobierno de Juárez Selman se cae y estalla la Revolución del Parque. La Revolución del Parque fue dirigida por Alem. Alem era un hombre muy inocente, y pensó y creyó en los generales
se vendían como que eran en contra de los conservadores. Nunca, la revolución del Parque se hizo todo lo que sería la Plaza Lavalle. Nunca se vende la plaza, el grueso de la pelea nunca hicieron la Plaza Lavalle, le diera a tomar la casa de gobierno. Y los generales lo traicionaron. O sea, los generales nunca pasaron, estaban los Boina Blanca preparados para avanzar y no pudieron avanzar porque quedaron circunscriptos a 10 cuadras a la redonda. Y por supuesto fueron todos presos. Fue una revolución, tomaron las armas para vencer al poder imperante, eso es verdad. Cuestionaron el uso del arma, del poder del gobierno de ese momento. Pero fue muy inocente y por eso fueron derrotados, sí. Llevamos 1 hora 45. ¿Qué? 1 hora 45 ininterrumpida. Llegaron las empanadas y están los chorros. 5 minutos más. 5 minutos. No vamos a llegar a 19:30, vas a tener que volver. Vas a tener que volver, no vamos a llegar a 19:30. Sí, la idea va a ser todo el mes, ¿no? Va a ser hasta diciembre. Sí, estamos en la marca. 5 minutos, puedo pedir 5 minutos. A ver la cosa. Bueno, voy a dejar acá en Recaredo. Justo. Vamos a tener que volver poco en Recaredo. ¿Por qué? Porque acá lo que quedaba claro para Roque San Peña era que ya los conservadores no podían dominar. Ya no eran, Gramsci diría, ya no era la fuerza hegemónica. Aunque Alén había sido derrotado en la Revolución del Parque en 1890, quedaba claro que Alén representaba ya los sectores medios, los sectores inmigrantes, y que ya le estaban cuestionando el país a los conservadores. Y los conservadores tienen que dar un paso al contrario. Por eso hace las elecciones, las primeras llamadas de elecciones libres, y va a ganar don Hipólito Yrigoyen. Fue un acuerdo, hay documentos históricos que hablaron los dos, donde Roque de San Peña le dice, mira, no te anticipes, nosotros vamos a parar elecciones libres, si ganan ustedes, nosotros vamos a respetar que ustedes lleguen al gobierno. O sea, todo el predominio de la generación de 1880, todo el modelo agropecuario exportador que se basaba en la explotación de nuestras tierras, ya era cuestionado por las nuevas clases inmigrantes y por los sectores políticos que entraban a representar a esas clases inmigrantes, y entre ellos don Hipólito Yrigoyen. Y ahí, siempre con el modelo agroexportador, continúa el radicalismo, que da ciertas libertades individuales, promueve cierto grado de industrialización y sobre todo va a